Buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos como cada mañana, como cada día, a nuestro devocional diario. Cuando Pablo le escribe la primera carta a la iglesia, a la congregación de Corinto, no estaba pasando su mejor momento. Habían problemas internos dentro de la congregación. Uno de ellos era que no estaban dando un buen testimonio en la ciudad donde vivían. Había una serie de desórdenes internos, una serie de pecados que impedían que la congregación de Corinto fuera una auténtica luz en medio de la sociedad. El apóstol, el fundador de la carta, de la iglesia, les escribe una carta donde les comienza a dar instrucciones concretas y específicas para ponerse en orden, para volver a recuperar el buen testimonio en la sociedad. Y una de las cosas que les dice es que ellos son el templo del Espíritu Santo, el cual mora Dios en ellos. La ciudad de Corinto estaba llena de templos paganos, de ídolos por todas partes. Pero ahora ellos tienen que saber que son el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora dentro de ellos. Una vez que ellos han entendido la importancia de quiénes son y cómo tienen que comportarse, en el siguiente capítulo, el capítulo 7, el versículo 1, les dice: hermanos, puesto que ustedes tienen estas promesas, tienen que limpiarse de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionándose en el temor de Dios. En otras palabras, si ustedes realmente han nacido de nuevo, si han aceptado a Cristo como el Señor y el Salvador de sus vidas, si ahora ustedes se han constituido en el templo del Espíritu Santo de Dios, hay un trabajo diario que ustedes tienen que llevar a cabo. Tienen que cuidar su testimonio, tienen que huir, tienen que evitar ciertas y determinadas cosas, ambientes, relaciones y amistades que pueden poner en peligro vuestra comunión con Dios y vuestro testimonio. Porque la Biblia nos enseña que tenemos que dar un buen testimonio al mundo. Así es que es bueno que nos miremos a nosotros mismos, que nos examinemos, como también les dice Pablo a los Corintios, como también nos dice Dios a cada uno de nosotros en este momento, y nos preguntemos si realmente las cosas que estamos practicando, compartiendo y creyendo son del agrado de Dios. Porque hay personas que viven un cristianismo muy particular. Creen que todo lo que practican, todo lo que hacen, sus tradiciones y sus costumbres son del agrado de Dios. Y cuando muchos de nosotros comenzamos a leer la Biblia, el manual de Dios, pues tuvimos que reconocer que había muchas cosas que no eran del agrado de Dios, sino más bien todo lo contrario. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué predicas lo que predicas? ¿Por qué practicas lo que practicas? Tal vez has heredado una serie de costumbres, una vida religiosa de tus padres, de tus antepasados, pero ¿son realmente del agrado de Dios las prácticas, las cosas que haces, los lugares que frecuentas, las tradiciones que practicas? Dice la Biblia que tenemos que despojarnos, tenemos que limpiarnos, tanto físicamente como espiritualmente, de todas las cosas que manchan nuestro testimonio, que afectan nuestra comunión con el Señor. Y por eso es muy importante que nos examinemos a nosotros mismos de vez en cuando para ver si realmente estamos haciendo las cosas decentemente y con orden, según la voluntad de Dios, o estamos viviendo un cristianismo muy particular que nosotros mismos hemos establecido las reglas y las normas. Y como he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a reiterar hoy, no es Dios el que se tiene que adaptar a usted, es usted el que tiene que adaptarse al Señor y obedecerle a Él. Él no tiene que pedirle a usted perdón nunca por nada. Dios no se equivoca, Dios es santo, Dios es perfecto. En todo caso, nosotros somos los que tenemos que humillarnos y pedirle perdón a Él por cosas que hemos hecho, por pecados que hemos cometido, por prácticas que hemos llevado adelante a lo largo de nuestra vida, que no han sido del agrado de Dios, y nosotros engañándonos a nosotros mismos, viviendo una vida superficial y religiosa. Hemos creído en cosas y hemos metido incluso en nuestros hogares cosas, imágenes, ídolos, etcétera, etcétera, que no agradan a Dios, sino que a quien le agradan es a usted.
Pero aquí de quien se trata de agradar es a Dios y no a nosotros mismos. No le echemos la culpa a Dios si después las cosas no salen bien. No le echemos la culpa al diablo. Vamos a ser honestos y ser maduros y responsables y darnos cuenta de que nosotros ante Dios tenemos una tremenda responsabilidad. Y es la de obedecer a Dios, acatar su palabra y sus mandamientos. Y si algo tenemos que dejar, si algo tenemos que romper y echar de nuestros hogares y de nuestras vidas, vamos a hacerlo. Nunca nadie se va a equivocar por agradar a Dios. Usted no tiene que tener miedo por deshacerse de cosas que Dios prohíbe tener y practicar, sino todo lo contrario. La paz, la bendición de Dios, la presencia del Señor va a venir a su hogar inmediatamente en el momento en el que usted sea valiente y sea capaz de desprenderse de imágenes, de ídolos, de cosas que tal vez le dieron para la buena suerte, pero que no son para la buena suerte. Son cosas que el hombre ha inventado, a veces para acallar la voz de su conciencia o para estar tranquilo. Pero la verdadera tranquilidad y la verdadera paz no viene cuando usted mete en su casa cualquier cosa extraña. La verdadera paz y la presencia del Señor viene al hogar y a nuestras vidas cuando hacemos decentemente las cosas y con el orden establecido por el Señor. ¿Quién puede decir yo soy perfecto y nunca me he equivocado? Y nunca he hecho nada incorrecto. Nadie. Todos somos seres imperfectos que nos equivocamos. Nos equivocamos a veces criando a nuestros hijos. Nos equivocamos en un trabajo, nos equivocamos en un examen, en una escuela. ¿Cómo no nos vamos a equivocar espiritualmente hablando si no leemos la Biblia? Si vivimos de espaldas a Dios. Claro que nos podemos equivocar y de hecho nos hemos equivocado. Pero para eso existe el arrepentimiento y el perdón. Para venir a Dios con humildad y decirle, Señor, perdóname. Yo quiero hacer las cosas bien. ¿Y dónde puedo aprender a hacer las cosas bien si quiero ser un buen cristiano y una buena cristiana? ¿Dónde? ¿Mirando programas de televisión? ¿Yendo a santeros, a brujos, a magos, a astrólogos, a divinos? No. A quien tenemos que recurrir es al Dios perfecto, que ha mandado, que ha enviado a su Hijo unigénito al mundo. Fíjese qué tremendo esto. Para que muera en una cruz por nuestros pecados, porque Él sabía que íbamos a pecar. Mire, cuando murió el Señor Jesucristo, usted y yo no habíamos nacido. Pero ya Él se adelantó, porque Él sabía que íbamos a pecar. Porque Él sabía que íbamos a desviarnos del buen camino, de la buena senda. Y por eso murió por nosotros muchos siglos antes de que naciéramos. Porque sabía perfectamente que nosotros nos descarriamos como ovejas. Pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso dice aquí, vamos a limpiarnos, teniendo estas responsabilidades, estas metas, estos objetivos tan elevados delante de nosotros. Vamos a limpiarnos de toda contaminación, de cosas que contaminan, de cosas que envenenan y manchan nuestra vida, pero de cosas que afectan nuestra espiritualidad, nuestra comunión con Dios, y de cosas que también pueden llegar a afectar a nuestra misma salud, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. No vamos a ser cristianos mediocres, del montón, pero vamos a perfeccionarnos, vamos a crecer, vamos a avanzar, vamos a madurar, haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, solamente entonces, usted podrá vivir tranquilo porque sabe que el Señor vela de su vida, cuida de su hogar, protege a su familia. Y donde quiera que vaya, no importa el país, no importan las circunstancias, no importa si vive perdida en una hacienda, en una finca en el monte, o vive en una gran ciudad, si vive sola o rodeada de amigos, de hijos, de nietos o de familiares, no importan las circunstancias externas. Lo importante es que usted esté alineado y en sintonía con el Señor. Bueno, esto es lo que nos enseña la Biblia. Ahora cada uno de ustedes tendrán que decidir qué es lo que van a hacer. O seguir en la senda de la rebeldía, de la desobediencia, de la religión heredada. O vamos a corregir el rumbo y humillarnos y pedirle perdón al Señor. Y pedirle que hoy seamos lo suficientemente valientes como para decir, Señor, quiero corregir el rumbo. Caminar por la senda correcta. Y hacer las cosas conforme a la voluntad de mi Dios. Repito el texto que hemos leído en esta mañana. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Meditemos, reflexionemos en torno a este texto durante todo este día y seguro que el Señor nos va a seguir ministrando y hablando a través de él.
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay un trabajo personal que llevar a cabo. Hay cosas que yo tengo que hacer. Ya el Señor ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ahora me corresponde a mí tomar conciencia, ser responsable delante de Dios, para que de esa manera la bendición de Dios esté siempre sobre mi vida. Oramos juntos en esta mañana, presentando como siempre este día y nuestras vidas al Señor, para que el Señor nos ayude a poner en práctica su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que nos habla. Gracias por tu paciencia, tu misericordia, tu amor, tu gracia, que nos permite acercarnos con libertad una mañana más, un día más a tu presencia. Te pido, Señor, por nuestras vidas que te agraden. Te pido, Señor, que nos ayudes a desprendernos, a quitar de nuestras vidas amistades, relaciones, costumbres, tradiciones, es decir, todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Hemos entendido que tú eres un Dios santo, un Dios que exige, un Dios que demanda obediencia, orden, santidad por nuestra parte. Y nosotros queremos pedirte, Señor, que nos des la fortaleza para tomar los pasos que tenemos que dar y dejar las cosas que tenemos que dejar, para que tú seas verdaderamente nuestro Dios y seamos luz y sal en este mundo. Guárdanos, Señor, como siempre te pedimos, de todo peligro y de todo mal, y danos un día victorioso y lleno de bendición, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, donde quiera que usted se encuentre, que la paz del Señor te alcance, que sienta su presencia, su amor, su cariño, su amistad, y recordarles que con la ayuda del Señor ya estamos organizando los próximos viajes para Israel. Parece que las cosas se han normalizado, que las compañías aéreas han vuelto otra vez a viajar, y para el mes de mayo del año 2025 ya tenemos algunas fechas para organizar grupos para poder volver otra vez a Israel. Todos los que no pudieron viajar este año, todos los que deseen viajar con nosotros el próximo año, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestra página web, mividanueva.org. Ahí recibirán toda la información acerca de los precios, las fechas, el itinerario, para que en mayo del 2025, si Dios lo permite, podamos nuevamente volver a viajar a Israel. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos mañana en el siguiente devoción.